Muy buenos días, ¿qué tal? Aquí un nuevo capítulo del podcast de la Asociación Oloris. Me acompaña mi compañero Jesús Castillo Linde y hoy tenemos a un invitado muy especial que es Miguel Botella, catedrático emérito de la Universidad de Granada de Antropología Física y Forense. Buenos días, Miguel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Bueno, para nosotros es especialmente importante tenerte aquí hoy porque el título de nuestra asociación lleva el nombre de Oloris. Sabemos que eres una persona que ha tenido mucho contacto con este personaje tan importante para la criminalística. Y quizá para aquellos que nos escuchan y no conocen a Oloris, nos gustaría un poco preguntarte por qué es una figura tan importante en la criminalística y por qué concretamente la criminalística granadina. Bueno, lo primero que tengo que decir es que Oloris era catedrático de anatomía, o fue catedrático de anatomía humana, pero él pretendió la cátedra de antropología en España, que por motivos, digamos, políticos de alguna manera, no la pudo tener. Y resulta que por casualidad, después, más de un siglo después, yo fui el primero en España que en una facultad de medicina fue catedrático de antropología. O sea que para mí, siendo médico, pues tiene un doble sentido, ¿no? Pero Oloris, ¿por qué es importante en Granada? Pues porque era granadino. Claro, Oloris era granadino y es una de las importantísimas figuras, junto con Salillas, por ejemplo, de los que creó la criminalística en España o los estudios de criminalística. Básicamente, él trabajó en temas forenses, sí, en anatomía, por supuesto, pero también estudió quizás su gran logro, su logro más importante fue implementar el sistema de identificación por las huellas dactilares, que no es suyo, no es original suyo, puesto que ya Bucetic lo hizo en Argentina, pero él que estaba trabajando en eso, él tenía mucho interés y tenía avanzado estudios sobre el tema. De pronto descubrió el estudio de Bucetic y se aplicó a mejorarlo, a hacerlo más simple y a hacerlo más útil. Y eso es lo que hizo. Y en realidad, todavía hoy los puntos de Oloris son los que se están utilizando. Y conocemos que tú, Miguel, tienes herramientas y tienes utensilios que él utilizó. ¿Eso es verdad? Sí. Sí. Yo, un profesor mío, muy querido, el profesor Guirao, me regaló los instrumentos antropométricos de Oloris, y yo los tengo. Sí. Bueno, Miguel, hablando de la profesión que tanto le ha dado y por el que se conoce, que es la antropología física y forense, ¿qué nos puedes decir acerca también para los oyentes de lo que significa la antropología forense? Bueno, si quieres una frase lapidera, te diría que es un privilegio. Para mí lo ha sido. Para mí lo ha sido y lo es todavía, ¿no? Me ha permitido pues estudiar tantas cosas y ver tantas cosas diferentes. Pero bueno, ¿qué es la antropología forense? La antropología forense no es ni más ni menos que la aplicación de los conocimientos de la antropología física a temas judiciales. Es decir, el fin último es la identificación humana. Y como tal, pues claro, empleamos los mismos métodos y técnicas, pero con dos diferencias importantes. La antropología física nos permite estudiar los huesos, nos permite estudiar los restos de prehistóricos, de gente del cobre, de musulmanes medievales, de visigodos, lo que queramos. Sin embargo, la antropología forense tiene una cosa importante, que es la inmediatez. Primero, la inmediatez. Y lo segundo, a mi juicio, es que tiene una vertiente humana que no puede tener estudiar unos huesos romanos, claro. Esa vertiente humana es que nosotros estamos trabajando con la familia al lado. Estamos trabajando con gente que está sufriendo profundamente sobre el tema. Y tenemos que darnos cuenta que eso que nosotros estudiamos, bueno, que quizás es nuestra rutina diaria, eso para la familia no lo es. Cada caso es muy específico y desde luego estar en contacto con ese sufrimiento, si queremos, y con la necesidad de darle a la familia los restos de su familiar que les permite descansar y elaborar los rituales del duelo, pues para mí es enormemente gratificante y lo agradezco porque me ha hecho más humano.
Claro, porque yo creo que cualquier persona aquí en España que sepa un poco del nombre de la antropología física o en países como Latinoamérica y tal, automáticamente reconocerá tu nombre como uno de los pioneros, quizá a nivel mundial, si se me permite decir. Entonces queríamos preguntarte por cómo era el panorama de la antropología forense cuando tú comenzaste y qué te llevó a interesarte por esta ciencia. El panorama es que no existía. El panorama es que los médicos forenses son los que estudiaban aquellos restos, y desde luego tengo que decir que, por lo que yo conozco en aquella época, bastante deficiente. Pero bueno, poco a poco fuimos implementando técnicas, y en el 50 años, que es cuando la antropología forense se ha hecho en realidad, bueno, pues yo he tenido la suerte o el privilegio de estar ahí y de quizá haber sido actor del tema, ¿no? Y bueno, no sé si he contribuido, que yo creo que tampoco mucho, pero lo que he podido contribuir lo he hecho. La antropología forense hoy ha cambiado radicalmente con respecto a hace 50 años. Hoy es una disciplina bien formada, una disciplina muy especializada y, como digo, pues está claro, enormemente variada, lo cual te permite estar permanentemente estudiando, permanentemente viendo casos diferentes, viendo ejemplos tan distintos unos de otros que, bueno, que finalmente te hace pues tener la mente más despierta, claro. Y Miguel, cuando llegáis a la escena del crimen, ya como antropólogos veis los restos óseos, ¿cuál es el primer paso que un antropólogo forense en una investigación criminal hace para empezar la investigación? Sin duda lo primero es estimar el sexo. Claro, es muy sencillo. Si la población mundial está dividida entre hombres y mujeres, es decir, hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres, si yo en un caso digo esto es una mujer y me creen y lo hago bien, pues la policía descarta todos los hombres, con lo cual nada más que eso me quita el 50% de la población. Pensemos, Granada puede tener 10 desaparecidos. Y si yo digo se trata de una mujer, pues me elimina a todos los hombres que están desaparecidos, ¿vale? Y después la siguiente, eso, el perfil antropológico. Después digo la edad. Está entre 25 y 30 años. Pues me eliminan a los que tienen menos de 25 y mayores de 30. Ya me van quedando muchos menos. Y después era alto, me quita los bajos. Después me digo la complexión era robusta, pues me quita los que eran endebluchos. Bien, y finalmente, pues al final me va a quedar muy poco. Ese es el primer triaje que hacemos y desde luego, digamos que eso lo hacemos de una manera rutinaria en muy poco tiempo. ¿Y eso lo hacéis en la escena del crimen o lleváis a vuestro laboratorio? Se puede hacer en la escena del crimen, por lo menos una aproximación y después ya una certeza mayor en el laboratorio. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que en lo forense la inmediatez es fundamental. Claro. ¿Y cuáles son las dificultades que os encontráis? Por ejemplo, una fragmentación del hueso o la antigüedad. ¿Cuáles son así las más cotidianas? Son muchas. Mira, imagínate una catástrofe masiva. Un avión que se estrella. Imagínate cómo está todo aquello, ¿no? Imagínate que eso lo hemos tenido. Alguien que va con un cinturón bomba de eso y que se inmola, quedan pedacillos de la persona. Claro, eso, el fuego, catástrofes naturales. Bueno, en realidad hay muchos factores que influyen sobre eso. Pero yo siempre digo una cosa que quizá lo hayáis oído muchas veces, que los huesos hablan. Y hablan mucho, pero hay que saber lo que dicen, claro. Que hacer mi trabajo. Hay que saber interpretarlo, ¿no? Claro, porque yo creo que la mayoría de los espectadores cuando piensan que en la identificación humana piensan automáticamente en el ADN y especialmente en casos como los de memoria democrática o a lo mejor esqueletos que se han encontrado en condiciones de alto pH o que en general sean muy malas para el ADN, para la conservación de este. Hay una serie de medidas que pueden identificar más allá del sexo o de la edad el perfil de la persona, a lo mejor en qué podía trabajar, qué tipo de patologías podía tener. Cuéntanos un poco sobre esos factores de identificación y cómo realmente los huesos podrían llegar a decir mucho más de lo que la gente cree. Vamos a ver, es que hay un mito ahí. El ADN es una herramienta increíblemente buena, es fabulosa. Ahora bien, el ADN no sabe quién es una persona. Nosotros, el ADN confirma o rechaza la información previa que le hemos dado nosotros.
Es decir, y con eso que hemos dicho, sexo, edad, talla, tal, nosotros incluso estudiando por su análisis de imágenes, estudiando, podemos decir, yo creo que es esta persona. ¿Lo es o no lo es? Y entonces se hace, con el ADN se compara. Al fin y al cabo, identificar es sinónimo de comparar. Para identificar a alguien, si yo quiero identificar a vosotros, me tendréis que dar carne de identidad, porque yo no sé quiénes sois, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, pues es igual. Entonces, es fundamental, imprescindible la labor del antropólogo forense antes de... Porque el antropólogo forense estudia los restos, dice, esto puede ser esta persona, creo que es esta persona. A continuación, es esta persona, y el ADN lo confirma o lo rechaza. Por lo tanto, el ADN necesita el trabajo previo del antropólogo. Pero fíjate, el 80% o más, mucho más, quizá, de las identificaciones que se hacen hoy, se hacen a través de las huellas dactilares. Es decir, las huellas dactilares son más rápidas que el ADN, infinitamente más baratas que el ADN, más fáciles de aplicar, porque se pueden aplicar en el campo, se pueden tomar en el campo. Y quizá como precisión, nivel de precisión, tiene más el ADN. Pero veamos, las huellas dactilares tienen un 99,99% de acierto y el ADN un 99,99,99. Bueno, muchas veces no hay que llegar a esos límites, ¿no? Pero en fin, como herramienta, el ADN es fundamental, es básica ahora mismo. Pero siempre necesita el trabajo previo para que pueda comparar. Y claro, por ejemplo, cuando se encuentra un esqueleto, para, digamos, obtener información sobre la vida de la persona, cosas como, por ejemplo, un alto peso o una actividad laboral que involucre movimientos repetitivos, ¿qué marcas dejan en el hueso? Depende del trabajo, claro, pero sí, mire, incluso tú puedes saber si una persona tenía una actividad sedentaria o activa, o si una persona estaba sentada o vivía sentada. Por ejemplo, alguien que vive en una silla de ruedas durante muchos años o años, tú puedes saber que eso era así. Porque las trabéculas de los huesos se orientan dependiendo de las líneas de fuerza. Entonces, imagínate tú, que será, supongo, una persona muy activa, bueno, por lo menos te lo supongo, pues una persona activa, imagínate que en un momento dado tuvieras que quedarte obligatoriamente sentado en una silla. Bueno, pues tus huesos, la morfología de la esponjosa de tus huesos cambia. Y entonces podríamos saber si hay una tendencia u otra. Sí, ciertamente dice mucho. Claro, porque en este sentido la antropología sí que proporciona una ventaja mucho mayor respecto, por ejemplo, el ADN o las huellas dactilares, en el sentido de que más allá de comprar y de dar datos biométricos, da datos y da información sobre la persona, sobre su vida, en aquellos casos en los que a lo mejor no hay nada con lo que comparar, ¿no? Sí, son dos herramientas complementarias. No podemos decir que el ADN, es que me parece absurdo, que el ADN sea más o menos o más el otro, ¿no? La antropología. No, en realidad sin antropología no se puede hacer ADN, y si, bueno, el ADN pues sirve para corroborar de una manera cierta. Hoy las familias, cuando hay una identificación, quieren llegar más lejos, a esa certeza absolutísima. Bueno, el ADN es una herramienta que lo da, con lo cual pues es bastante útil a la hora no solo de identificar a la persona, sino de dar satisfacción a la familia, que al fin y al cabo es lo que importa en este caso. Y Miguel, desde que empezaste como antropólogo, ¿qué avances científicos, incluso tecnológicos, han ido encontrándose ahí en la actualidad respecto a aquella época en la que empezó? ¿Qué nos puede llamar la atención? No podéis imaginar cómo ha cambiado. Muchísimo, ¿no? Cómo ha cambiado la cosa, muchísimo. Bueno, quizás cuando yo empecé mi tesis doctoral, ya tú la hice en el 76, ya ves tú, vuestros padres serían chicos, no habrían nacido, ¿no? Pero ha cambiado tanto. Se hablaba de raza, se hablaba de grupos raciales. Uy, eso no se puede hablar, ¿no? Es que no es cierto, no existen las razas, lo sabemos, pero las herramientas que teníamos eran, pues sí, para el sexo sí, ya estaban, pero ahora tenemos un arsenal de
Bueno, de todo, y ahora, por último, la informática se nos ha introducido, y ahora se está introduciendo la inteligencia artificial, que es una maravilla. Es que, ya digo, los cambios son brutales, pero también hay que tener cuidado, porque cuando en la serie de televisión veis que la señora Bones esa soluciona 4 casos en una hora, se relaciona amorosamente con el policía, detiene al malo y mira al microscopio las cosas, eso es mentira. Sí. Eso es mentira absolutamente, ¿no? Incluso sacan una cosa que ponen un cráneo y ahí hay una cosa que sale y sale el esqueleto y la cara de la persona entera. Eso es mentira. Es mentira. Eso es mentira, pero bueno, ellos lo hacen en una hora 4 casos, nosotros tardamos hasta meses en hacer uno, pero bueno, lo hacemos. Pues vosotros no podéis reconstruir a través de 3D o de... Claro. ¿Podéis reconstruir cómo era la persona? Sí, sí se puede hacer y hoy se está haciendo. Se está haciendo de 2 maneras. Por superposición craneofacial, que ya hay un programa de aquí, que lo hizo la Universidad de Granada y que funciona y que se ha exportado a varios países del mundo, para identificación relativamente fácil. Mira, en una base de datos tú metes las fotos de los desaparecidos, las personas que desaparecen. Y después cuando aparecen esqueletos, pones unos puntos y automáticamente la máquina los junta y te da la identificación. Por otra parte, ya sabéis que la tomografía, el TAC famoso, lo que hace son lonchas de una persona, ¿no? Y después con un software se reconstruye y sale la persona y tú puedes quitarle la piel, puedes quitarle los músculos, puedes quitarle los huesos y al final sale el tumor, lo que tú quieras, ¿no? Eso es muy versátil y muy bueno. Pues nosotros estamos pensando que lo mismo que podemos desnudar a una persona, podríamos vestirla. Entonces, a través de un cráneo, sabiendo los parámetros medios de crecimiento de los miembros, de lo que sea, pues podríamos reconstruir la cara de esta persona. Y eso es lo que se está trabajando ahora. Es incomparablemente mejor de lo que teníamos. Hay muchísimos avances, ¿no? Claro. Pero claro, a mí me llama la atención que con todos estos avances y toda esta precisión que muestra la ciencia de la antropología forense, surjan casos, porque se me viene a la mente un curso de antropología que hice, que hablaron de un caso de un inmigrante que tenía 2 tatuajes muy particulares en los brazos, que había aparecido el cadáver en el mar, y que veían que por los tatuajes, en el momento, o sea, por cómo aparecían en las fotos, por la estructura del esqueleto y tal, era claramente esa persona y no podía ser otra. Y sin embargo, se tuvo que esperar a localizar a los familiares gracias a esas fotos y a obtener su ADN para contrastar legalmente que efectivamente la persona que había desaparecido pertenecía al perfil que ya se sabía con todo el tema de las fotos, de otro tipo de información. ¿Por qué la antropología forense en ese sentido está tan menospreciada por fuentes judiciales? Bueno, pues porque y quizá con razón, porque se ha vendido el mito de que el ADN lo puede todo. Y no es verdad. El ADN no falla. Claro que falla. No, el método teórico no falla, pero el factor humano también es importante. Pero entonces se ha hecho ver a los órganos judiciales de que aquello es absolutamente infalible. Y a mí me llegan cosas curiosas. Por ejemplo, cuando aparecen unos restos y tal, un juez me escribe, me manda una provisión que me dice haga un estudio antropológico de estos restos y hágale un ADN. ¿Y para qué le voy a hacer un ADN? Mire usted, si el ADN se hace para comparar, para ver si esto es así o no, pero algunos piensan que es que el ADN va a sacar la persona y va a sacar que es el infalible, y no es verdad, se necesita el trabajo previo. ¿Y cuál diría que en toda su carrera y especialmente en el inicio ha sido su mayor desafío como antropólogo forense? Todo. Pues fíjate, te va a parecer muy raro, pero yo te diría que todo. Porque cualquier caso te hace darle vuelta a la cabeza, todos son distintos, claro. Y entonces, bueno, eso a mí me gusta porque, bueno, me permite estar vivo, me permite estar pensando, discurriendo cosas, discutiendo. Así como casos más mediáticos, si tú quieres. Bueno, sí, quizá el caso más mediático en el que yo me he movido nunca y más complicado, no por el trabajo en sí, sino por todo lo que lo rodeaba, era el caso Colmenares de Colombia, de Bogotá. Un caso terrible, bueno, que el país entero, es el caso más mediático de toda la historia de Colombia,
que el país se polarizó en un sentido o en otro, de que había una niña que había sido una muchacha, una asesina, o que no lo había habido, era una muerte accidental. La gran mayoría del país se decantó a que era un asesinato, y en realidad era lo otro. Pero bueno, eso me supuso amenazas de muerte, escoltas, etcétera. Pero bueno, eso ya se da por hecho, porque no es tan infrecuente tener que ir con escolta, con coches blindados, con amenazas. Es normal. Claro, porque le ejercían presiones, ¿no? Para que Hombre, claro. el estudio fuese por un lado o por otro. Bueno, sí. Fíjate, bueno, como estamos aquí entre amigos, te voy a decir una cosa. Yo para eso he tenido soy muy tonto, jamás en mi vida he cobrado una minuta. Nunca he cobrado nada por mis peritajes. Y así, que es una tontería, claro, yo lo entiendo, pero así soy libre y puedo decir lo que me dé la gana. Claro, totalmente. ¿Y en España nos puedes comentar algunos casos? Bueno, sabemos que has trabajado en España y también en los países de Latinoamérica. Sí. Principalmente, ¿cuáles son las diferencias del trabajo de un antropólogo en estos países? Hombre, las diferencias son grandísimas, ¿no? La primerísima es la seguridad. Claro, que aquí tú tienes una seguridad plena, o casi plena si quieres, ¿no? Sin embargo, en América, bueno, el conflicto, unas veces trabajo en Colombia con los conflictos armados, con gente de la guerrilla, o narcotráfico, que es fundamentalmente lo que ahora se está trabajando, ¿no? En México también. Puedes estudiar las diferencias entre uno y otro, pero claro, España es, creéroslo, es una burbuja al lado de lo que es el mundo en realidad. Aquí, bueno, ¿cuántos homicidios hay al año en toda España? Poquísimos. Piensa que en una ciudad como Ciudad Juárez, en un año hubo 2.784 homicidios en una sola ciudad. Bueno, eso, ¿qué te digo yo? En España no pasa en 7 o 8 años esa cifra de gente en toda España, ¿no? Así que la diferencia es la seguridad. Y en cuanto a la formación del personal, el personal americano está, a mi juicio, muy bien formado, mucho mejor de esa idea estereotipada que tenemos de los países. No, están muy bien formados, son gente muy profesional, pero claro, están mediatizados en muchas ocasiones por esa violencia tan extrema, por amenazas, por historias. Aquí no las tenemos. ¿Y aquí en España ha trabajado también casos mediáticos? Claro. ¿Nos puedes comentar alguno? Pues yo qué sé. Por ejemplo, la niña de Alcácer, esos... No, la niña de Alcácer no. La niña de Alcácer no la trabajé yo no lo hice yo, menos mal. Pero hemos tenido casos mediáticos, es que no me atrevo a decir ninguno, próximo. Muy próximo. Aquí, sí, muy conocido aquí en Granada España. Hemos tenido casos difíciles y complicados, en Andalucía, casos y en toda España. Bueno, quizá dentro de la faceta de la antropología forense, que como te digo, quizá la gente la ve de fuera y dice huesos, cadáveres, tal. Es mucho más, quizá mucho menos, cuando estás viendo la realidad de lo que te imaginas, y por otra parte mucho más gratificante de lo que te imaginas. Pero claro, aquí en España una de las cosas quizá bonitas de la antropología forense es hacer el estudio de personajes históricos. Claro. Bueno, eso te compromete menos, claro. y bueno, menos o más, porque claro, la influencia mediática es muy grande, ¿no? Pero bueno, estás estudiando restos de personas de hace cientos de años o miles de años, y bueno, pues, pero aplican los mismos métodos, las mismas técnicas, y desde luego pues, vale la pena. Quizá en eso la gente le da más importancia que al día a día ese que estás haciendo, que para mí me sirve más el día a día, porque quizá me sirve para que, no sé, contribuya de alguna manera a que una familia que lo pasan mal puedan superar ese trago. Claro, pero en aquellos países, porque nos comentaba antes el tema de los países latinoamericanos, donde por ejemplo con tema de cárteles, bandas, sí que se puede llegar a ejercer una violencia mucho más extrema o mucho más infrecuente a la que se encuentra aquí en España. En este sentido, porque nosotros sabemos, tuvimos en primero una clase con usted en la que nos enseñaba unas fotos con las milicias, con las armas y demás. Entonces queremos preguntarle, pues,
Por ejemplo, la violencia extrema, ¿qué tipo de marca deja en estos restos óseos? ¿Qué tipo de mecanismos de muerte suelen suceder? ¿Qué diferencia hay con respecto a una muerte tradicional aquí en Europa? Hombre, muchas, claro. Cada país es diferente, en realidad, ¿no? Mira, por ejemplo, Colombia, fundamentalmente son disparos y machete, cortes con machete, ¿no? México también, pero es un poco más variado. Ahora, el comportamiento es diferente en unos países y en otros. Por ejemplo, yo trabajo en el norte de México, en la frontera, ¿no? Pues, Matamoros, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana, esa parte que es complicada, como sabes, pero no complicada de ahora, es complicada de la época de los aztecas y es complicada de la época de, ¿qué os digo yo?, de Pancho Villa, ¿no? Que Pancho Villa que le declaró la guerra a Estados Unidos. Tú fíjate, invadió Estados Unidos, el único país que ha invadido a Estados Unidos fue esto, ¿no? Pero bueno, aquella zona es extremadamente violenta y ahí hay un factor cultural importante, ¿no? Ellos tienen un culto a la Santa Muerte, tienen escultura de la Santa Muerte, tienen un patrón, un patrón, un santo patrón que es un narcotraficante que mataron y entonces pues hacen imágenes, figuras, llevan medallas como las del camarón, estas que llevan aquí, ¿no? Pues algo parecido. Pero fíjate la diferencia, en algún lugar, México u otros países del norte, de América, ¿no? Pues torturan a la gente, los matan y graban todo eso y lo mandan a las familias para que las familias sufran, ¿no? Colombia no, eso no es nada frecuente. En Colombia matan y ya está, y a veces mucho. Pero en fin, la violencia también tiene distintas acepciones, distintas cosas, ¿no? Todo eso no se ve aquí. Los patrones de aquí son muy diferentes. Ya estáis viendo que hay alguna cosa hasta cierto punto parecida con las maras, ¿no? Cuando aquí en España empiezan a sentarse las maras, empiezan con machete a matar con machete, a asesinar porque sí, por entrar en una sociedad, ¿no? Porque lo admitan, etcétera. Pero claro, cada país tiene su tema cultural diferente y su acepción cultural diferente. Claro, pero ¿y el trabajo del antropólogo forense en estos países que están controlados por bandas criminales, bueno, controlados parcial o completamente, no se ve comprometido? O sea, no, porque al final el resultado de un peritaje forense que indique, por ejemplo, una prueba judicial puede, digamos, perjudicar los intereses de una banda criminal. ¿Eso a los antropólogos en general no les compromete? Hombre, a mí me amenazó el Chapo Guzmán y yo me vine para España corriendo. Sí, claro, te presiona, claro. Ninguno, vamos, eso de los héroes se ve en las películas. Nosotros no somos héroes para nada, ¿no? Pero bueno, tienes que hacer el trabajo y ya está. En algún sitio voy armado, yo y llevo escolta, en otros sitios no. Depende del país, depende de la zona, pero quizá os puedo decir una cosa. Eso que estamos viendo del peligro, de la situación peligrosa, etcétera, quizá no lo percibes o lo percibes mucho menos cuando estás en directo. Quizá no lo captas tanto. Bueno, en realidad cuando te das cuenta un poco es cuando ha pasado todo el jaleo, ¿no? Y dices, uy, de la que me he librado, ¿no? Pero bueno. Claro, es que por ejemplo lo del Chapo, lo que nos ha contado del Chapo Guzmán de la amenaza, aparte del antropólogo de hacer su trabajo, también tiene que hacer frente a una serie de inseguridades o de amenazas que muchas veces algún antropólogo puede comprometer y decir que no realizan su trabajo. Vamos, en algunos casos, en bastantes casos, ya he dicho que los profesionales americanos son realmente buenos, de verdad. Bueno, yo le he dirigido la tesis doctoral a bastantes de ellos, ¿no? Sí. O sea que, bueno, que estamos en la misma onda y somos amigos y nos tratamos muy bien. Pero, claro, a ellos están más presionados. Ellos están más presionados que yo, por ejemplo. Yo llego de un país que no tengo nada que ver, yo estoy unos días, me vuelvo y ya. Y sin embargo ellos están viviendo allí. Claro. Y ellos están sufriendo. Te pongo un caso, una muchacha de Ciudad Juárez me
bueno, tengo contacto con ella, estamos allí trabajando, tal, me vengo a España y un día me llama y me dice, mire usted, tengo dinero para que se venga usted un año. Digo, no, yo un año como voy ahí, ni loco. Y bueno, mañana lo llamo y a ver si lo convenzo. Ya no me llama. Y entonces, pues, yo al cabo del tiempo pregunto, ¿y esta mujer qué ha pasado? Dice, pues mire usted, le dijeron que renunciara al puesto, ella dijo que no, cogieron al hermano, lo llevaron a la puerta de su casa, lo asesinaron allí, lo dejaron tirado y la mujer tuvo que renunciar. Madre mía. Claro. Claro, es decir, mira, el tema del narcotráfico es muy potente, mucho más potente de lo que parece. Y claro, el narcotráfico no es que te soborna con dinero, te soborna de muchas maneras. Amenazas a tu familia y tal. Y claro, esta gente están sometidos muchas veces a unas presiones intolerables en muchos casos. Porque no olvides que los antropólogos ninguno es un héroe. Yo, eso que te he dicho que queda muy bonito de Chapo Guzmán, pero yo me asusté muchísimo. Claro, vale. Pues claro. ¿Y ahí ya empezaste a tener escolta o a tomar... No, ya la tenía, ¿no? Y eso, por ejemplo, en España es una gran diferencia. Aquí cuando realizas... Claro, aquí no tienes ningún problema. Aquí no, ni lo piensas. Claro. Ni piensas que vas a tener problemas porque no es concebible. Y queremos preguntarte también por el tema... Bueno, esto ya más allá del narcotráfico, que también sucede allí, pero aquí en España, que a lo mejor en una investigación judicial puede ser relevante el tema del ensañamiento o el tema de la tortura, es decir, heridas que se producen antes del resultado de muerte, pero que no son necesarias para que se dé ese resultado. En este sentido, no es lo mismo, como cuando vemos en la noticia aquel que le pega 28 puñaladas a su mujer y vemos que 2 son antemortem y 26 son postmortem. En ese caso no hay ensañamiento, por lo tanto puede haber, digamos, una diferencia bastante sustancial. ¿Cómo se ven esas heridas cuando son post-mortem y cuando son antemortem? Mira, eso es uno de los temas complicados, nuestro, muy complicado. En muchas ocasiones no hay... Hombre, yo puedo saber, por ejemplo, si tú has tenido una fractura antes de la muerte o después, o en torno a la muerte, digamos. ¿Por qué? Pues porque el hueso comienza a reabsorberse, comienza a hacer el callo, etcétera, etcétera. Vale, y entonces lo puedes ver. Pero lo que es realmente difícil, si no imposible en muchos casos, es saber si ha sido un poco antes de la muerte, en el momento de la muerte o un poco después. El hueso no es... El hueso no sabe que su dueño se muere. Es decir, que el hueso sigue conservando sus propiedades durante un tiempo. Y nosotros hablamos, por eso, hablamos del perimortem. Hablamos de lesiones en torno a la muerte. Yo puedo decirte si es un cierto tiempo, aunque sea poco, después de la muerte, un cierto tiempo antes de la muerte, pero ese periodo de un momento antes, el momento de la muerte y momentos después, no lo podemos saber. Yo por lo menos no lo puedo saber y siempre hablamos los antropólogos de perimortem en torno a la muerte. Y en este sentido... por ejemplo, el tema de la tortura, que sí que es cierto que puede llegar a generar estos callos, ¿no? En el sentido de si es tortura repetida o el tema del abuso incluso, que puede llegar a generar lesiones que cuando en el esqueleto se observe, digamos, esos puntos de recuperación y tal. ¿Qué datos relevantes nos pueden aportar? Hay lesiones patrón, lesiones clave para poder hablar de tortura o de otro tipo de cosas, ¿no? Sí, hay lesiones que en principio no comprometen a la vida del sujeto, pero que se ve que se han producido lesiones en distintas etapas, en distintos momentos, una detrás de otra, y que se trataría de tortura o de violencia en algún sentido, ¿no? Te pongo como ejemplo, casos en México, donde a la persona para torturarla le cortan los pies, después le cortan la rodilla, le cortan las piernas por las rodillas, después le cortan los muslos, después le cortan las manos, después le cortan los brazos. Bueno, y cuando tú ves el esqueleto, tú estás viendo una sucesión. Pues claro, eso no es normal bajo ningún concepto, ¿no? No es que le han dado un tiro o que con un machete le han cortado la cabeza, no. Se trata de que hay una sucesión de cosas. Y hay otra serie de cosas que son interesantes a mi juicio y me llaman a veces para eso. Pues porque normalmente los narcotraficantes tienen sicarios encargados de las ejecuciones y entonces utilizan un patrón común.
Entonces, yo trabajo ahora en identificar ese patrón común para ver si hay un especialista, digamos, en ese tema dentro del grupo. Y sí lo hay. Hay patrones comunes, ¿no? Sí. Hay patrones comunes. Y Miguel, estudiando un poco la trayectoria, una cosa que me llamó la atención es que fue designado perito para comprobar la calidad de identificaciones de los detenidos, perdón, de los desaparecidos en Chile después de la dictadura de Pinochet. Sí. ¿Qué se encontró en estos ámbitos? ¿Hay alguna diferencia con las pericias que hace posterior a la dictadura? Te puedo decir que a mí me sobrecogió porque había muchas cosas mal hechas. Había muchas cosas mal hechas. Fíjate, a mí me interesó mucho. Yo tuve, y tengo que decirlo, carta blanca absoluta por parte del gobierno chileno para estudiar lo que yo quisiera. No tuve el menor obstáculo para estudiar. Bien, y así lo hice. De manera que me llamó la atención una cosa. Dos cosas. La primera es que durante los primeros días del golpe de Estado de Pinochet y tal, murió mucha gente, asesinaron mucha gente, pero curiosamente de lo que yo estudié, ni uno era un fallo. Todos pertenecían a grupos de extrema izquierda, grupos comunistas, lo cual me llevó a suponer y a pensar y estar perfectamente convencido de que había una lista previa antes del golpe de Estado. Había una lista de personas a las que eliminar y las eliminaron. Eso es una de las cosas. La otra es que cuando se hicieron las identificaciones, se hicieron mal. Y se le entregaron a familias restos, quiero decir, lo enterraron a esa gente. Y después, años después, ya cuando acaba la dictadura, sacan a estos restos y lo identifican y se lo dan a su familia. Y eso estuvo mal hecho, muy mal hecho. De manera que Chile tiene hoy y hace cuando yo estudié aquello, porque es lo que yo expuse en mi informe, tiene dos posibilidades. O bien volver de nuevo a identificar a la gente, que es lo que habría que hacer, o lo que habrá que hacer siempre, o callar y dejar que pase el tiempo para que le toque a otro el problema. Pero es que no tiene otra. Y aparte de los cadáveres o de los restos que se estaban enterrados, ¿encontrasteis más en cunetas o en fosas comunes que fuisteis descubriendo? ¿O ya están todos identificados, por así decirlo? Fíjate, nos suena mucho el tema Chile, que es verdad que fue una barbaridad y que fue un golpe de Estado, mató a mucha gente, pero no fueron tantos. En Argentina fueron más de 50.000 personas y en Chile no llegaron a 1.000. O sea, que las diferencias son grandes, pero Chile sonó más porque era un país más democrático, era un país más, digamos, bueno, ya sabes que cuando el golpe de Estado pues, era un país comunista ya, en fin, tenía una serie de connotaciones de izquierda que hace que la sociedad en el mundo se volcara hacia aquello, pero en otros países, te puedo decir, el conflicto entre Tutsi y Hutus en África, pues de 300.000 personas no bajaron en un mes asesinadas. Claro, pero como es África, pues no se entera la gente, ¿no? O en Sudán ahora mismo, o en Etiopía, o ¿qué te digo? Kosovo, por ejemplo. Kosovo, más de 2.000 personas asesinadas. Y Serbia, Bosnia, etcétera, ¿no? Así que, bueno, con eso vuelvo a decir eso, que cuando estamos aquí sentados, muy tranquilos, muy fresquitos, viendo las cosas, pues no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de vivir en esta burbuja que es España todavía. Esperemos que nunca pase. Claro, pero me imagino también en este sentido de podemos decir incluso terrorismo estatal, ¿no? Me recuerda también, si puedo mencionarlo, un caso que nos contaste en clases de un policía que disparó con un arma disuasoria, con estas de bombas de humo o algo parecido. No sé si sabe a lo que me refiero. Eso en Guatemala. En Guatemala. En Guatemala, bueno, eso, quiero decir, no tiene ninguna gracia, pero aquello fue una cosa curiosa. A mí me llama la fiscal general del Estado. Me llama y me dice, muy tarde era por la noche ya, como allí las horas son distintas, me llama y me dice, mire usted, tenemos un caso de un indígena que ha aparecido muerto. Tiene un testículo roto, tiene el hígado roto, el bazo roto, tiene los riñones hemáticos con sangre y tiene
un agujero en la cabeza de 9 centímetros de diámetro, que no es pequeño. Y dice, y lo que me extraña, dice, es que el informe forense es muerte natural. Y yo, claro, granadino que soy, le digo, pues sí, señora, es que es natural que se muera, claro. Es una muerte, y bueno, no. Pero en fin, y entonces tuvimos que ver el caso con Guardia Civil de aquí, precisamente, porque estaban allí formando gente, los guardias civiles de Granada, pues estuvimos viendo el caso y efectivamente lo que había sido una tortura y que le habían disparado con un bote de humo en la cabeza de los gases lacrimógenos, no de humo, no, de gases lacrimógenos, y le habían hecho ese agujero tan grande, ¿no? Bueno, ahí pillaron a un jefe de la policía, lo cogieron por haber mentido y por homicidio, y cuando íbamos a ir a declarar al juicio, pues resulta que le dieron un permiso al hombre, entró en el autobús y lo mataron. Y ahí se acabó el tema. Al policía. Hombre. Claro. Y Miguel, después de la trayectoria como antropólogo, ¿la hipótesis que tú estableces al principio, en la mayoría de casos luego se cumplen con el resultado, o muchas veces te encuentras resultados que ni te imaginabas? Es que lo primero que tienes que hacer es no establecer ninguna hipótesis. Tú estudias aquello. Por eso, cuando yo digo que estudio unos restos, a mí los restos me da exactamente igual. Que sean los restos, que te digo yo, de Stalin o de Hitler, me da igual. Yo soy un profesional que me llaman para poder hacerlo, y a mí me llaman por hacerlo bien, no me llaman por tomar partido por nada. No. Yo estudio unos restos como de cualquiera, porque es que además son como los de cualquiera, no hay nadie que tenga los huesos de oro ni nada de eso, no. Entonces, bueno, yo estudio aquello, hago mi identificación y tal, y después, pues claro, evidentemente, depende de quién sea, pues yo pues me uniré o no me uniré a lo que la gente diga, pero no, hipótesis no debes de no establecer ninguna, ¿no? Porque entonces te mediatizas tú mismo. Claro, vale. ¿Y nos puedes contar algún caso que a ti te ha quedado guardado o que siempre le das vuelta, o algo que después de todos estos años, por su rareza o por su algo te siga guardando? Pues claro que hay muchos casos americanos a centenares y esa injusticia, ¿no? Algunos se te queda realmente grabado cuando tú ves que a dos muchachos los ponen. Ese me impactó mucho. Los ponen con ruedas de coche, los ponen como una columna, les ponen las ruedas de los coches viejas esas, ¿no? Y los ponen de pie y les meten la rueda y le meten fuego a aquello. Y entonces imaginas cómo lo tuvo que pasar aquellos dos pobres muchachos, ¿no? Te toca. De todas maneras, yo te digo una cosa, jamás te acostumbras, nunca te acostumbras a eso de que, sí, yo puedo ver las cosas con más objetividad que vosotros, es obvio, porque tengo más experiencia, ¿no? Eso está lógico, pero a mí me toca el alma igual que a vosotros, de manera que yo cuando llego a mi casa, lo confieso, yo llego a mi casa de un viaje de estos y yo me tumbo en el sofá de mi casa mirando al techo y me quedo muerto, me quedo muerto porque se te queda el alma vacía, pero bueno, bien, es lo que en realidad, si eres humano, es lo que te pasa siempre. Y con respecto a los métodos de identificación, o a la aplicación de los métodos de identificación más bien, ¿están configurados de tal manera que una persona, da igual que lleve, digamos, 50 años de experiencia, como es tu caso, o una persona que acaba de empezar de antropólogo forense, puedan llegar a los mismos resultados? ¿O hay también parte de esa pericia, ese carácter experto que se coge con los años? Bueno, siempre se dice que la experiencia es un grado, claro, la veteranía es un grado, está claro. A lo mejor... Pues, ¿qué te digo yo? Como tengo un bagaje de experiencia mayor, pues puedo ver las cosas quizá más sencillas, pero los métodos son los mismos y desde luego, si los resultados no son los mismos, es para matarlos. O sea que no, obligatoriamente tiene que ser así y tienen que ser los resultados homologables, por supuesto. Por supuesto, no se podría permitir que tú, que tienes poca experiencia, es obvio porque eres muy joven, saque unas conclusiones diferentes a las mías. No. Y además, cuidado, que para eso estamos, para discutir unos con otros. Eso es una cosa muy buena de la antropología forense que tengo que dejarla en claro.
Igual que hay muchas profesiones que se pelean, la gente se pelea y unos con otros porque ese no tiene ni idea, el otro sabe, el otro... No, en la antropología forense te aseguro que no. Los antropólogos forenses y en todas las partes del mundo donde yo he estado, siempre hemos intercambiado nuestra experiencia y siempre se ha enriquecido muchísimo lo que uno dice con lo que el otro dice. Aquí no hay secreto. No podemos tener ningún secreto, así que yo me honro en eso, en que siempre me llevo muy bien con los médicos forenses y con los antropólogos forenses y jamás he escondido ni una información, ni ellos me la han escondido a mí. Porque a grandes rasgos, más o menos, ¿en qué os fijáis a la hora de determinar sexo, edad, grupo étnico? Puede haber diferencias. Es decir, yo puedo decir, esto es un hombre, y el otro me dice, pues yo quiero que sea una mujer. Claro, pero para eso está la discusión. Y entonces allí, sobre la marcha, discutimos, mira, esto, lo ves así, mira, tú, ¿qué piensas? Y yo me he equivocado, por supuesto que yo me he equivocado muchas veces, y ellos también. Así que llegamos a un acuerdo, lo analizamos conjuntos y sale. Sí. De verdad, en eso no hay ninguna fórmula mágica, ni ningún listo y un tonto. No. Pero lo dicho, más o menos, ¿en qué aspectos del hueso, en qué huesos concretos, en qué morfología os fijáis a la hora de determinar, por ejemplo, si es un hombre o una mujer, o qué edad puede tener, a grandes rasgos? El sexo se estima, bueno, si tienes todo el esqueleto, pues ya está, ¿no? Tienes todo el esqueleto. Pero eso se estima por el cráneo o por análisis discriminante de los huesos, por análisis discriminante. Yo, personalmente, la primera aproximación que hago siempre es con el pubis. La primera aproximación que hago, después la confirmo o no la confirmo, pero primero miro el pubis. Con poco más de 3 centímetros de hueso, yo puedo saber si es un hombre o una mujer con un 98%. Y se puede saber la edad con más o menos 5 años. O sea que es un hueso mágico. Para mí es que me dice 2 cosas fundamentales para mí. Después de eso tienes que confirmarlo, obviamente, pero creo que te encamina muy directamente el estudio del pubis. Sí. Y queremos preguntarte, como criminólogo, además ya podemos decirlo porque ya hemos terminado la carrera. Todavía no tenéis las notas. No tenemos las notas. Se nos permite el lujo de creer que hemos aprobado. Sí. Pero bueno, queríamos preguntarle por el tema de la necesidad de los equipos multidisciplinares, de por qué esto es una necesidad real. Mira, fíjate, hay una cosa curiosa, desde que yo empecé a trabajar en estas cosas, siempre se habla de lo mismo. Siempre se dice, la multidisciplinariedad es fundamental y tal. Pero después se hacía poco. Después, y todavía se habla de que todo es importante, pero que bueno, que no se hace. No, la multidisciplinariedad es básica. Es que 4 ojos ven más que 2. Es que mis prejuicios me hacen ver las cosas de una manera, pero la otra persona puede tener otros prejuicios diferentes y interesante contrastarlo. De verdad creo que dentro de un equipo de criminólogos y de criminalistas lo importante es el intercambiar opiniones, el discutir, el llevar las cosas hasta el extremo de llevar a una conclusión que al fin y al cabo para eso estamos. Es que no estamos para que mi ego me diga, yo digo que eso es... No, yo no pontifico de nada, de verdad. Pues no. Entonces, un alumno me puede abrir a mí muchos caminos, me puede abrir mi mente, que de verdad os puede parecer que ya que soy reciente y yo soy viejo, lo estoy diciendo de broma. No es verdad. En este momento, en mi fase de jubilado, de emérito de la universidad, os puedo asegurar y creerlo de verdad que yo aprendo de los jóvenes. Porque los jóvenes son más listos. Los jóvenes, tienen menos experiencia, es obvio, tienen menos experiencia, pero quizá tienen más ideas. Y entonces eso hay que pelearlo, sí. Y hay que discutirlo y hay que llevarlo. Los jóvenes no son más tontos que los viejos, ni mucho menos. Los viejos somos quizá más expertos, tenemos más experiencia, pero vosotros tenéis más ideas y más ilusiones. Bueno, la mía sigue estando, ¿eh? Y Miguel, para ir finalizando, ¿cuál crees que es aquello que un criminólogo, la figura del criminólogo puede aportar
que otras disciplinas a lo mejor no tanto y que es importante para una investigación criminal. Quizá incluso en estos equipos multidisciplinares de los que hablábamos antes. Claro. Es que el criminólogo, vamos a ver, el antropólogo se encarga de lo que se tiene que encargar. El antropólogo forense se encarga, pues, caramba, el criminólogo no tiene por qué ver si el corte ha sido dado de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, o con un machete o con una sierra. Eso no lo tiene que ver. Al criminólogo eso no le debe de importar. Pero el criminólogo tiene que aportar otra serie de cómo o por qué se hacen las cosas. En fin, esta mesa que tenemos ahora mismo, que es redonda, sería el sitio ideal para que hubiera criminólogo, antropólogo. ¿De qué? De cuantas más cosas mejor. Pero no hace falta incluso que sean profesionales de la criminología, no. A lo mejor, que te digo, un albañil puede aportar cosas. Y bien, pues incorporémoslo a los equipos. Y desde luego, trabajando en equipo, créanme que es la única manera de poder trabajar. Yo me encanta trabajar así porque de verdad me dicen muchas cosas y aprendo mucho. Pues Miguel, pues muchas gracias, la verdad. Hemos estado, la verdad, bastante a gusto. Y muchas gracias por prestarnos un poco de tu tiempo para esta asociación. Un placer. Si vosotros sois los que empezáis, pues qué menos que colaborar un poquillo a que os ilusionéis, que es lo importante. Pues muchas gracias. Muchas gracias Hasta por venir, luego. por la información y adiós, hasta otra. Muchas gracias por llegar a este punto del podcast y simplemente deciros que os habréis fijado que no hay episodio 3. Esto es porque está subido en Spotify, debido a que este episodio es en colaboración con la SIC. Y bueno, simplemente tenéis el link de Spotify en la descripción del vídeo. Un saludo.